hermanos y hermanas, el ministerio pastoral ha sido constituido por la gracia de Dios, hermano. Hay un pastor que le llaman el pastor autonombrado, que su un nombrar en el pastor y en que a mandar y asunto acabado. El que manda aquí soy yo. En el pastor, si está juntir, y está hermano aquí, amén, gloria a Dios. Está bien, hasta el pastor, está bien, se autonombra de ser pastor. El problema es cómo está su capacidad para el pastorado, cómo es su vida en el pastorado, cómo está su familia para ejercer este ministerio. Número 2, también hay ministerio pastorado, que es la gente que lo nombra. No es y asunto acabado. Nadie manda aquí, nosotros mandamos. Él es el pastor. El asunto es ¿qué dice el corazón de Dios, hermano? ¿Qué dice el corazón de Dios? Ciudad de Guatemala, que han pasar muchas cosas. Que han votar, que Cuba que el presidente. Después, hermano, ¿quiénes son los culpables ahí? Nosotros como ciudadanos. ¿Saben por qué? Porque no la ciudad completa antes de elegir un gobierno. Sería bueno que todos los alcaldes y gobernadores de departamentos, ¿qué tal si ayunamos 3 días antes de elegir al gobierno? Nadie hace eso. Les pagan, les sueltan billete y dan la votación. Y después de eso la corrupción empieza a crecer. Y después, ¿quiénes son los que sufren? Los ciudadanos. Hasta como partido, hermano. Fíjese que dicen, ¿ustedes qué partido son? Un ejemplo. UNE, dijo Manuel. UNE, ¿verdad? ¿Y usted qué partido son? Vamos, UNE, vamos, mire, ve. Nosotros vamos a ganar, y empiezan el pleito, hermano. Y viene de la UNE y dice, vamos a hacer carretera. Y donde no hay río, vamos a hacer un río. ¿Es posible esto? No. Empieza la situación y después la gente empieza las buenas cosas que hay, votamos. Y después, ¿cómo se llama eso? Se llama que la congregación nombra al pastor por obligación. Y después de unos años dicen, es que el pastor pero hay un llamado especial de Dios. Cuando Dios llama a un ministerio pastoral, eso es lo que dura años, hermano. Y este llamado hoy se cumple con los 40 años de ministerio. No sé cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermano. Dijo el siervo de Dios hace rato, qué fácil es decir 40 años, fácil. Pero vívelo a ver qué tan fácil es. Yo no sé cuántas veces ha llorado, yo no sé, pastor, pues lucha, ya sacha para prueba, ya sacha para pensar tantas cosas que pasan en los 40 años y se olvidan, pero hasta aquí, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hermanos, amén. Así que, queridos hermanos, el ministerio pastoral que muchos desean, y dice Timoteo en una de las cartas, qué bueno que era allí con un anhelar ser obispo. Qué bueno lo que desea, buenísimo. El problema es, ¿cumple los requisitos? Ese es otro asunto. La mayoría, pastor, con buscar Dios, título, hermano. Nadie, pocos son los que son abogados, doctores cuando los llama Dios. La mayoría no. La mayoría son borrachos, tirados en la calle. La mayoría de pastores, hermano, en nuestros lugares rurales, hermano, mira, la mayoría, ¿qué título?
¿Sabe por qué Dios cuyuscala qué título? Porque más que quiere lucha, más que tiempo, más que oración, más que ayuno, Dios, porque haré Dios cuya sabiduría, hermano. En cambio, cuando ya haré en el doctor Kashlal, así que yo soy el pastor, sé muchas cosas, ya se defiende con todo esto. Entonces, cuando Dios llama a un ministerio pastoral, la mayoría viene en el pastorado sin ningún estudio. Hasta incluso no pueden leer la Biblia. Pero ¿cómo? ¿Por qué se calle pastor? Pues surubeche co pastor den que conta con leer. ¿Por qué que echaron verdad? Y que mirich es porque también hay un requisito espiritual que hay que llenar, hermano. Y sobre esto hoy voy a hablar, no solo sobre el pastor, también al siervo de Dios, al solista, al cantante, al predicador, al evangelista, al músico, al orador. Hay un requisito que hay que cumplir con Dios. ¿Para qué? Para que por gusto, imagínate 40 años, hermano. 40 años. Pastor, soy sincero, yo apenas 2 años y dije, santo Dios, 38 años, Jesús, ¿qué le voy a decir a este pastor? Pero como yo no puedo decir nada, sino que es la palabra de Dios, hermanos, amén. Y leemos esta palabra. Puede darle aplauso a Jesús, hermano. Tan bonito es el ministerio, ¿sí o no? Que salta solista, miembros, líderes, grupo, ¿verdad? Es bonito el ministerio, hermanos jóvenes. Calidad el ministerio. Calidad excelente. Hay lucha, sí, pero todo tiene un tiempo. Entonces, para que no alcanzar la vida eterna, no cuentache. Para que te cajes en un ministerio, ¿sabe por qué? Porque con más un que está aquí, hermanos. Chanimic un cerro quemado están orando. Y aunque les dicen a ellos que quemados salen allá en el cerro, pero salen quemados, pero con la presencia de Dios, hermano, porque están en ayuno. Hay gente ahorita en el volcán, están pidiendo, Señor, la shakayatot na enatat, la shakayat na hunchak, la shakayat na un ministerio, pero en sí, Señor, mire. Y como usted ya no lo va a querer, le van a dar a otro, hermano. Tuve una experiencia en este asunto hace años. Yo empecé hace 19 años, hermano, en copa iglesia, en copa culto, en copa ayuno, en copa oración. Programaba ayunos en seco, hermano. Y una de mis oraciones, escuchen, hermano, una de mis oraciones, le dije al Señor, Señor, la shakot que torna en Shukinwilo, Señor, siervos de Dios, invitación, Señor. En Quintat, en Gelquich, Señor, pero Chatroj, Señor, que han sentir surunak, pero no solo de sentir, quiero predicar tu palabra, Señor. Y un día me muestra el Señor, no conocía a ese hombre que tenía una agenda en sus manos, hermano. Y de repente, shubit una agenda pinkacha. Shubit una agenda pinkacha y subir shue. Escaren un chcuenche. Escaren ustchancheruchak. Tos chanim quien huesa chkapchero agenda. Quiñacha beat. Pero cuando huachkap agenda quiñacha be. Cuajkaan buen ruk. Hermanos, mire qué tremenda palabra me dio el Señor. Hermano, en pocos meses se empezaron las agendas, hermano. Hasta la gente hoy en día, hermano, agendan actividad hasta por 3 años, hermano. ¿Sabes la fecha? La fecha, hermano. Entonces, hermanos y hermanas, si Dios nos ha bendecido con un ministerio, cuidemos este ministerio, porque si no, va a ir para otro que sí quiere trabajar en la obra de Dios, hermano. Músicos, solistas, pastores, cantantes, evangelistas,
cuidemos el ministerio que Dios nos ha dado en las manos, porque este ministerio no se puede comprar. Es Dios quien da la gracia sobre nuestra vida, hermanos. Aleluya. En esta mañana leemos la Biblia, Tito capítulo 1 verso 5, que dice de esta manera: escuchen, los que quieren ser ministro de Dios, ¿qué hay que dejar? Y eso es duro. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, le dijo Pablo a Tito, para que corrigieses la deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, viene la primera palabra, irreprensible. Segunda palabra, marido de una sola mujer. 3, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de desolución ni de rebeldía. 7, que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, sano, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen esta palabra. ¿Fácil ha llegado el siervo en los 40 años? No, hay sacrificios fuertes en la vida. Cabajal que te cacho, siervo de Dios. Ayer estuvimos predicando, estuvo hermano Carlos en el lugar de Pericón. Estuve hablando, hermano, en la noche, qué debe de hacer la congregación para que crezca y mostrar lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, en sobre nuevas lenguas, en un danzar, en un ministerio. No, hay frutos del lleno del Espíritu, y ahí se va a ver si de verdad eres lleno del Espíritu o no lo estás. Y hermano, ahora hermano, nos habla a nosotros como ministro de Dios. Número 1, Pablo, su hija Timoteo, Tito, en este lugar, porque este lugar está en peligro. ¿Cuál peligro es? Porque los siervos de Dios, lo que la palabra número 1, marido de una sola mujer, al menos que se le muere la esposa, puede volver a casarse. Pero mientras tanto, si es que ya cuente muchos que están que criados el evangelio, un mácter Dios, un mácter iglesia, ojo jajmac. ¿Por qué? Tal siervo tiene 2 mujeres, tal siervo tiene 3 mujeres. Un predicar te una todavía en ese lugar. Hermano y hermana, dice la Biblia que el hombre de Dios debe de tener una sola mujer, hermano. ¿Hay amén o no hay amén? Ad orador, ad cantante, ad grupo, sea quien sea, ragushik, que han santificar a Dios, porque si no, así como que han gozar en el pecado en la tierra, lo vas a gozar en el infierno también. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Y aunque Awam Chubuch era pastor, aunque Kothun Catrilo, pero chicorre tal que Dios, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a lo malo y mirando a lo bueno, dice el Señor. Y para nosotros los hombres, ¿sabe cuál es la tentación más fuerte de la vida? No es dejar la Coca-Cola. Eso no cuesta dejarlo. No es dejar el scotch.
Ahí está, no es dejar que otra cosa. La Pepsi Cola. La tentación más fuerte de un hombre, ¿cuál es? ¿Saben cuál es? Sean sinceros, ¿cuál es? Una mujer. El asunto de un hombre, hermano, un pastor, un cantante, un músico, la tentación más fuerte de su vida para poder apartarse es una mujer. Aunque aceite en los 40 días ayuno espiritual mató su carne, a unas semanas revive esa carne y nuevamente le viene la tentación. Fácil dejarlo cuando dice Dios Señor, eso, hermano, se queda. Aquí dice el Señor que es importante, dice la Biblia, que el ministro de Dios haga esto. Número 2, el ministro de Dios, obispo. A nosotros en nuestra iglesia le llamamos obispo. Al rango más alto de nuestra iglesia le llaman obispo ordenado, donde ha cumplido requisitos tras año, tras estudio, y llega al obispo. Y aquí dice, cuando habla del obispo, habla del ministro de Dios con sana ordenanza. Y dice aquí que el ministro de Dios también, número 2, que sus hijos sean creyentes. Eso es lo más duro, la segunda parte de nuestra vida, pastor. Lo más duro que hay, que nuestros hijos sean creyentes. Es lo más duro. Con muchos pastores, hermano, mire, yo he visto y oro por estos siervos de Dios. Y cuando quien vino, hermano, el pastor Copigrescu quiso un cantar, Jesús, hablar a pueblo, Señor, aleluya, gol, con campo. El pastor Payuno, arep cantina, repastor oración, rukhol saber, rukhol repastor con exhortar la iglesia, la rebeldía y copa afuera. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia. Y eso estoy orando mucho a Dios por mi familia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando, hermano, por más que les enseñas, hay hijos que se vuelven rebeldes en la familia, hermano. ¿Y qué vamos a hacer? Es orar por la vida de ellos, hermano. Y la Biblia dice que los hijos del ministro deben de ser creyentes, que sigan los pasos de sus padres. Porque muchos de nuestros hijos de los ministros de Dios son rebeldes, dañan, tachan el ministerio de papá, hermano. ¿Y a quién culpan más cuando sucede algo? Al pastor. Miembro pastor, por eso un miembro, y el pastor dijo que enseñanza, que oración, que ayuno. Pero esos hijos espirituales son rebeldes, no hacen. ¿A quién le culpan? Al pastor. Por favor, hijos espirituales, ya no es tiempo de rebeldía, ya es tiempo de estar firme en las cosas de Dios. Honren a Dios, dice la Biblia, acordado de vuestros pastores. Pero dice otra traducción, honren a sus pastores. La palabra honra no es que kateka sepa gorgil, no es que kateka yauretziak, si katkonek maltio shana a bendición. La palabra cuando dice honren a sus pastores, quiere decir chataru consejo, chataru lo que su hijo sabe, chatar la corrección. Tú que eras pastor, Dios sabe, y tú la calle que no. Eso es honrar, hermanos. Pero no tachamos la vida de nuestro pastor. Pastor, y cuando es que el pastor no dice nada a los miembros de la iglesia, no le dice nada a sus hijos. Si esos hijos ya no escuchan, hermano. En quien hijo cos sabe el pastor o mi pastor, si atka antes lo que era papá, no te preocupes, si no se encarga de tu papá de sacarte en casa, se encarga Dios de sacarte de la casa. Eso dice esto.
No si atka lok chukara kholg na famil kutat chube at mama at papa at oral at khonak rawal kutat chube su ka ishi utsunom shucha apukab Dios at quizás kat kawata kach iyo kawat su kan mashe quien se va a encargar Dios y Dios que kuyuk la cherushken y kukamla prevangelio hermano. Dios el que se encarga de hacer eso. Al pastor todo le echan la culpa. Es que el pastor aquí, es que el pastor allá, es que el pastor no le dice nada, es que el pastor es el mal ejemplo. Todo el pastor. Por eso nosotros los pastores a veces hay una frustración de pastores cuando quedamos pensando, suba aquí al miembro, suba aquí, ¿qué les voy a decir? ¿A quién les voy a enseñar para mañana? Yo no sé si les pasa a ustedes pastores. A mí cuando me toca estar en la iglesia y llega escuela de líderes, cuando llega enseñanza, cuando llega discipulado, me siento, agarro mi Biblia, agarro el libro y empiezo a pensar cómo voy a entrar, porque cada miembro es diferente, hermano. Y con cada católico, con cada ex carismático, y con cada drogadicto, y con cada hermano y con cada con cada. ¿Cómo vas a entrar con ellos? El pastor tiene una carga fuerte. ¿Y quién nos ayuda para poder? Por eso dice la Biblia que el pastor asalariado sale huyendo dejando las ovejas. Pero el pastor que es llamado de Dios enfrenta el problema, hermano. Y mire, el pastor aquí, gracias pastor por seguir adelante, de verdad, gracias. Eres un ejemplo para nosotros seguir adelante, que apenas vamos caminando, pero ver estos 40, yo diría, Señor, yo quiero llegar a los 40 años de ministerio. Lo vamos a llegar si vamos a hacer lo que el Señor diga, hermanos. Y sigue diciendo la tercera palabra que les da la palabra irreprensible. El siervo de Dios no solo está hablando al pastor, el que ha llegado aquí, porque los requisitos se han cumplido. Si atka te cabaje te caja negro a ministerio, hace esto. No hay necesidad. Puede ser que la gente no te van a conocer. Puede ser que nunca salís en ninguna invitación. Puede ser que nadie sabe de ti, quién eres tú. Pero si cumples estas palabras, tu salvación está ganada, hermano. Tu salvación está ganada. Así que ya aplausos, désele todo, debe lo mejor a Dios, hermano. La palabra irreprensible para un siervo de Dios, la palabra irreprensible dice que el siervo de Dios tiene que ser buena persona y no malo con la gente ya. Y tom tzih hijunak la bajo siervo de Dios mal hachiqui chachque y chitzih mal achishatmai machipo man molest porque es tremendo. El siervo de Dios, la sierva de Dios debe de apartarse de lo malo. Aparte de eso, tiene que limpiar su corazón de maldad. Tiene que tener palabra. Tiene que ser justo, honesto y transparente. Hermano, es como sucede con nuestras esposas hoy en día. No sé si en todas las parejas nuevas sucede esto. En el caso mío, hermano, pero yo le digo a mi esposa, si cabajo mi amor, pan celular con celular, salen con mensaje a borrar, chaula, ahí está la contraseña, ahí está la clave, mira todo. ¿Y sabe qué me dice? ¿Para qué quiero revisar tu teléfono si yo sé que tú eres transparente conmigo? No escondes nada. ¿Para qué voy a él? Yo te conozco. Pero cuando quien celular anak kahik bichingwach y kayatak y kawah y kairtak sur si contraseña celular no kota y kairtak, entonces chobocheco algo tan kawah chingwach. El siervo de Dios, para que cumple esto, para que por algo que han sufrir, hay que ser irreprensible, transparente con todos, hermano. Otra palabra viene Tito, Pablo, y le dice a Tito, Tito, también te voy a decir algo, porque dice que Tito tuvo el ministerio de obispo para poder instalar pastores en las comunidades ya. Entonces Tito tuvo que ser preparado y le dijo Pablo a Tito, Tito, te voy a decir otra cosa, el siervo de Dios debe de ser no soberbio,
no debe de ser soberbio. ¿Qué es la palabra soberbio? Orgulloso. La palabra soberbio debe de quitar el orgullo de su corazón. La palabra soberbio dice que al ministro de Dios no debe de criticar a nadie. La palabra de Dios dice que la palabra soberbio, hermano, debe de sacar esa crítica en su corazón. Porque hay siervos de Dios, hermano, que son buenos para criticar, hermano, pero para hablar la palabra de Dios, nada. Un siervo de Dios no debe de criticar a otra persona, a otro siervo. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Es orar por ellos. Si usted ve a un siervo de Dios y Minor Morales, Carlos Santos, Carlos Santos, Ernesto, grupo, no, esa persona, hermano, eso es soberbio. Porque anda criticando a todo mundo. Y un siervo de Dios lo que va a hacer es orar, hermano. Aparte de orar, es corregirlo. Si hay necesidad de corregirlo, yo les digo una cosa: a mí me han corregido, hermano. A mí me han corregido en privado, hermano. Mi supervisor, yo tengo supervisores de los 3 rangos, hermano. Tengo supervisores. Con supervisor territorial, con supervisor regional, con supervisor distrito. Y trabajo con los 3, hermanos. Y cuando me dice mi supervisor distrito: mira, hermano David, esto vas a hacer porque esto no está bien. Dios, pastor, hijo, Dios, hermano. Pero como no, ellos miran que nosotros no. Viene mi supervisor regional: hermano David, yo vi este trabajo que hiciste, no lo hiciste bien, por favor, hacelo bien. Gracias, pastor, por corregirme para que yo aprenda más. Viene mi supervisor de territorio, hermano, tanto trabajo que tiene, pero aún así me corrige, me dice: pastor, yo veo algo, hace esto, hace lo otro, porque va a ser bien para tu ministerio, para que tu ministerio no se apague. Yo quiero que un día vas a llegar donde estoy. Amén. Me sujeto, ¿sabe por qué? Porque el siervo de Dios no debe de ser soberbio. Eso dice la Biblia. La otra palabra, el siervo de Dios no debe de ser iracundo. La palabra iracundo es la persona que no tiene paciencia, hermano. A pesar que es siervo de Dios, pero no tiene paciencia. Y sabe lo que dicen muchos: no. Cuando amo, cuando Dios, porque Dios. Pero ahora que conoces a Cristo, debes de cambiar. Debes de ser humilde. Debes de entender, hermano. Vas a llegar los 40 años de ministerio. Si tienes todo, no vas a llegar. ¿Cuándo vas a aguantar? Unos par de años nada más. Después, mejor ya no. Y si no, la misma gente que te puso, la misma gente te va a sacar. Como el gobierno ahorita. Apenas que renuncia. ¿Sabe por qué? Porque es un iracundo. La palabra iracundo no tiene paciencia, rápido se enoja, tiene mucha cólera esa persona, no entiende lo que le dicen, rápido se enoja, no puede controlar su ira y es negativo en todas las cosas. Hermano, mire, para ser siervo de Dios eso es duro, hermano. Por eso dice, ahorita les voy a decir qué dice Timoteo, qué le dijo Pablo a Timoteo. De esta manera, la palabra iracundo, número 6, el siervo de Dios debe de ser no dado al vino. ¿Qué quiere decir? Otro mojo siervo de Dios, cabre la chicha. Otro mojo siervo de Dios, para el caso tienes que tengo que cantar ya. Un siervo de Dios no debe de ser borracho, debe santificar su vida en el evangelio para dar buenos consejos a la iglesia. Aunque
palqalala, palqalqtijo. ¿Sabe qué me dijo uno un día? Hace años atrás, en la tienda. Ay, se tendrá con los hermanos David y yo. Juegat que te invita a internet que han predicar. Pero a ver ahorita, a ver si que si shue. Solo que hija para shue. Y que ya ni mismo que ya la atrás shue. Y yo todo viejo cerveza, hermano. Y que chatja, te pago 2,000 para que lo tomes. No, mal Dios, que tiene otra cosa de que tiene. Lo único que tienen es Gatorade, aloe vera y Coca-Cola y Pepsi y jugo únicamente. Pero chatjana ve, no. Pero que tiene la veta que también que tiene se acaba de pero en que tiene chanagiu en tiene y speech mi hermano chipuets ya. La catigo lo catirta. Y cuando sentí, hermano, empezó a regar en mi cara. Vaya que yo hermano. Hermano, mire, esto existe. Quieren dañar tu ministerio. Y fíjese, hermano, que en ese momento, y yo empecé a pensar, Señor, ayúdame, Dios mío, chanato. Matsurte que igual, matquiñabi que butate, quiñabi que bunando también, chanakio. Aguanto para no hacerlo. Uno como cuando junto trago, hermano, hermano, eso hacía mi papá antes. Cuando contigo trajo las nitas allí, hermano, y Dios, cual se que hermano, y no son cotas puro, va contigo, hermano, pero aún cual se chay alak pesca, macta cachap kutzurshik, después que hermano, que cuba acá no. El trago hace eso. Entonces, mire, no cuesta dañar a alguien, pero uno debe de controlar. Y mire, hermano, pasaron 2 años y encuentro al mismo hombre y me dice, Dios sabe, hermano, chanimat pastor, sin pastor, Dios ya que hukih, kachomna que llamas distracha, vis chobo, mal Dios chanachitach, chanakirtep calle, chachaico, vis chanim con nachen. Mire. Una persona debe de entender eso. El siervo de Dios no debe de ser un borracho. El siervo de Dios debe de santificar su vida. El siervo de Dios también no debe de ser pendenciero, dice la Biblia. ¿Qué es la palabra pendenciero? Busca problemas por una cosa pequeña. Macta problem. Y yo que hay ministerio, me han hecho pues Los siervos de Dios pues Puedo acceptar que perleo ya que está macta pero no juez que tú que a siervo de Dios no, un siervo de Dios, un evangélico debe de entender que las cosas se solucionan tranquilamente, hermano. Un siervo de Dios también dice aquí la Biblia, no debe de pelear por cosas o provocar problemas, o hacer enojar a otros o ser una persona agresiva, Shakmachipko Germán, porque tremendo. Yo quisiera ser un día famoso, hermano, pero no de lo que soy. Quisiera saber de que muchos dirán, ay Dios, hermano David, bonito que lo qué alegre. Pero más que ese hermano que está, la que está siervo de Dios, pero que está tremendos problemas, tremendas choc, boxeador por comunidad. Uno famoso pero por chismosa. Un siervo de Dios para llegar a esta edad de ministerio, hermano. Ay Dios, hermano. Entonces, por eso muchos dicen anhelan ser obispo. Bueno, el problema es que no quieren dejar esto. Ese es el problema. No quieren dejar esto. Les gusta seguir en la misma maña, en el mismo lugar. Entonces nunca van a llegar a grande. Vas a llegar lejos, pero obedeciendo la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que debe de ser. Ya vamos terminando, hermano. Y dice la Biblia, para ser siervo de Dios, muchos dirán, los pastores, mucho diezmo, mucha ofrenda. Ay Dios, viven la vida alegre. Venga a probar en tus cuantos años y nos contás cómo es. Un pastor, número 1,
debe siempre estar en oración, hermano. Es nuestra vida. Yo no sé, pastor, cuántas oraciones a nombre de pastor. ¿Cuántas oraciones? En 40 años, Jesús. 40 años, hermano. Un pastor debe entender esto. Un siervo de Dios. Por eso cuando cachipa ministerio, con ministerio, mucho buen ministerio, Dios. Que aquí Gator, Chumishaki, Yavi, que hasta que ofrenda, que suave que cambie la ofrenda, suave que cambie. No, hermano, ¿querés aprobar cuál es lo suave que hay en un ministerio? Número 1, dijo Pablo a Timoteo. Timoteo fue pastor y le dijo: Timoteo, antes que te voy a instalar y te voy a preparar a ser pastor, te quiero advertir algo. Te advierto que en el ministerio se sufre. ¿Qué se sufre? Penalidades. Si usted no quiere pasar pena con apenas una familia y que va a quedar pastores, ya por gusto, hermano. ¿Cuál preocupación para familia? Te dejes preocupación 50 miembros y Maltioshki ya 50 miembros preocupación. Su problema, miembro, solo problema aquí, ¿sabes? Solo problema. Entonces Pablo dice a Timoteo, antes que cada pastor, Timoteo, de una vez, que el pastor no es disfrutar, sino que es ganar salvación, pero sobre todo vas a pasar penalidades, hasta incluso que prisión, que anja vecha el omachi, atitelachi, atmalachi, atbrujachi, hasta que han brujería chavik, hasta que kamsahbik, tremendo quitak chavik. Por eso que ir chavik ragushik atkan aprender y que siempre en la palabra de Dios. Porque evangelio abuk. Eso debe de ser. Al pastor Shaknal Sukos Kanchavij, hermano, y Dios, hermano, tremendas cosas. Pero yo digo, y dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Joven del teclado, si me pudiera dar un fondo, vamos a terminar. Yo quiero orar. ¿Cuántos quieren orar por el pastor, hermano? Muchos pensarán que el ministerio pastoral, qué fácil es. Qué fácil, tranquilo, canche. Mucho koskashek, hermano. Mucho koskashek. Orat katoek, orat kakisak ush. Kawak y la iglesia chavoch, te calo que problemas, te que miembro que problemas, tú que les piquip chavoch. At construcción te cabilo los hermanos lugar que todo ruchacano, ya que él vive iglesia. Yo estoy en un proyecto grandísimo y a veces yo lloro, me paro en el terreno donde se va a construir la iglesia y no, Señor, ¿qué voy a hacer con esos 5 millones? ¿Y cuánto pisto tengo, Señor, ahorita para esa construcción de 5 millones? No tengo nada, ni un quetzal. Mi visión es grande, pero pisto no tengo. Y mi esposa a veces me dice: no, y yo no le digo, no, yo vine a hacer un mandadito por ahí. La congregación muchas veces no sabe lo que tú pasaste en tus momentos difíciles. Muchos, son pocos, la mitad, digamos, de la congregación que te apoyan. La otra mitad, la tía, ¿les importa a ellos? Pero quien dice congregación, ojalá es que han llamado y pastor. Enico que miembro, te quiero que cajo el mensaje de WhatsApp, como eso es lo que se usa ahorita, y me dice: pastor, ¿por dónde andas? Yo te bendigo en el nombre de Jesús, que Dios te le dé fuerza a tus pulmones, a tu garganta. Yo estoy orando por tu vida ahorita. Esas palabras, mire, te hacen llorar, hermano. Escuchas una llamada a 10 de la noche
pastor, no at coachi, shkilo tan kan predicar, pero kan cuenta de Dios que abuk. Ut pregunta, pastor, ¿suena un pastor la utsawich pastor o te pasa algo? Nosotros los pastores nunca decimos que nos pasa algo. Estamos bien, nice, pero nadie sabe lo que nosotros pasamos. Nadie. Y lo que más recibimos nosotros son críticas. Hay 10 preguntas que había preparado para una enseñanza. Dice, yo le preguntaría a un muchacho, hermano, hermano, tú tienes pastor, ¿verdad? ¿Qué te gustaría que tu pastor hiciera contigo? Su currícula buen más que era pastor, ¿no? Estudiar, preparar, orar por ti. ¿Qué te gustaría? O estar todos los cultos. ¿Qué te gustaría que tu pastor hiciera? Orar por mí. Mire, una sola palabra. ¿Qué le gusta que era? Que ore por su vida, dice. El problema es eso. A un miembro le preguntas, ¿qué te gustaría que tu pastor hiciera? Yo quiero que todos los cultos estén, vaya. ¿A usted qué le gusta que su pastor hiciera? Yo quisiera que mi pastor sea más tipo todavía. ¿Qué desea usted que su pastor hiciera? Yo deseo que mi pastor ahí siempre, ojalá que nos regala billete. Ese sí. Remiembro mucho que pastor. Le pregunté en una enseñanza un día, ¿qué le gusta a usted que su pastor hiciera? Y me dijeron, yo quisiera que cada semana me visite en la casa. Vaya. ¿Y usted cómo le gusta que su pastor fuera? Me gustaría que mi pastor nos enseñe sobre un ministerio. Vaya. ¿Qué le gusta a usted que su pastor hiciera? A mí me gustaría esto. Vaya. Ahora le pregunta el pastor, pastor, ¿qué le gustaría a usted que los miembros hicieran? El pastor dice, yo quisiera que todos los cultos estuvieran en la iglesia. ¿Cómo los miembros desean que su pastor hiciera si usted ni llega al culto? Cada mes, cada 2 meses. Así como usted desea que su pastor fuera, usted también cumple los requisitos también. Atzah payuno, atzah vigilia, atzah oración, atzah culto, tiempo de oración. Venga, el pastor comparte enseñanza. ¿Cómo va a recibir enseñanza que no va a venir a la iglesia? Muchas cosas. Pastor, yo te invito juntamente con tu amada esposa, y quisiera recordarte una promesa. A ver si me llega mi micrófono por acá. Me ayudas, Ernesto, con el cable por ahí. ¿Tiene usted? A ver si está funcionando en este lado. Con el permiso suyo yo voy a bajar. Mi admiración está en usted, pastor. En serio. Llegar a los 40 años no ha sido fácil. Pero quisiera recordarte en tu corazón al propósito de Dios que los llamó a ustedes a luchar en este caminar de ministerio. Pastor ha tenido pérdidas. A veces ha llegado a descuidar a la familia. A veces la propia familia lo abandonan a usted. Y decirle, si mi papá o el esposo solo en la iglesia está, que mire cómo sale. Pero el Señor te hace recordar hoy. Y le dijo Jesús a Simón, que es Pedro, antes de la muerte, le dijo así. Cuando hubieren comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió: sí, Señor, sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Qué tremendo ese trabajo. Apacienta mis corderos. O sea que el trabajo de usted no es tan fácil. ¿Sabe por qué? Apacentar corderos. Y entre los corderos hay cabras.
Entre los corderos hay peligüey de dos caras. Entre los corderos que estás pastoreando, hermano pastor, hay corderos flacas, hay sucias y hay gorditas también, de todo. Pero nuevamente viene Jesús y le vuelve a decir a Pedro y le dice, volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y vuelve a decir Pedro, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastor, lleva 2 veces el Señor te dice: cuida sus ovejas y pastorea sus ovejas de nuevamente. Y viene a decir nuevamente esta palabra. Le digo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro dice que se entristeció y de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Saben por qué Jesús le dijo así a Pedro? Porque Jesús sabe que nosotros los pastores somos de carne y hueso. Siervo de Dios, sierva de Dios, debilidad, que han fallar, que han equivocar. Y Jesús bien escuchó porque Pedro le iba a negar 3 veces. Pero confirmó que Pedro estaba fiel a Jesús, aunque le negara, pero le va a seguir. Y ojalá llegó pastor. Aunque han fallar a Dios, pero le seguimos a Jesús. Hay rato que ya no encontramos qué hacer, pero seguimos a Jesús, porque nuestro deber que nos dejó es cuidar las ovejas, juntamente con su amada esposa. Después de los 40 años, por favor, sigan amando a las ovejas como el primer día de pastorado. Y que el Señor ponga su gracia y juventud sobre su vida. Que rejuvenezca tus huesos, que rejuvenezca tus tendones, que rejuvenezca todo de ti, y que sigas predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tal si se pone de pie y vamos a orar un momento? Pastores, orar, siervo de Dios, ayúdenme a orar, por favor, por la vida del siervo. Padre, en el nombre de Jesús, si tu siervo pastor ha llegado hasta aquí, es porque tú le has permitido, Señor. No es con sus propias fuerzas, no. No es con sus propias ideas, pensamientos para llegar a los 40 años de pastor, no. Es por tu amor. Por eso me impactan estas letras de esta alabanza. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes. Dios del cielo, unge con aceite fresca a tu siervo. Ay, shamarrequende rababaise. Dale fuerza como la del búfalo, Señor. En los momentos difíciles puede caerse, pero con ese aceite fresca lo levantas de nuevo y continuar la tarea.
Padre, haz que su alma brama por las aguas en el desierto como el ciervo en el desierto. Que tengan la pasión siempre, Dios, por favor. Yo bendigo a tu siervo, Dios. Por favor, unge sus pulmones, su vida, su alma. Juntamente a su esposa, Dios, dales fuerza y ánimo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que nunca se cansen de predicar tu santa y bendita palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Queridos hermanos, demos un aplauso por la vida del pastor. Adelante, pastor. Hermanos y hermanas, Dios con un bendecir y el tiempo va a continuar. Amén.